En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Trump parpadea antes del plazo a Irán. ¿Es negociación o debilidad? Después de que 7 horas antes Trump publicara en sus redes un mensaje contundente, paz a través de la fuerza, había dado un ultimátum, no hay que recordarlo, abrid Hormuz o destruimos vuestras centrales eléctricas. Pues bien, 7 horas después de insistir en ese mensaje, iba por las redes sociales de nuevo Trump anunciando que pospone 5 días los posibles ataques a las infraestructuras energéticas de Irán. Dice que ha habido conversaciones interesantes. Unas horas antes amenazaba con arrasar toda la infraestructura eléctrica iraní y ahora habla de diálogo. Es una maniobra calculada, expresión máxima, aspiraciones maximalistas que tanto le gustan, seguida de una ventana diplomática, o es el símbolo, el signo de que Hormuz, el petróleo a $112 o más, la presión de los mercados, son capaces de doblegar a Washington. Estamos ante un Trump que gestiona una escalada, ante un Trump que está atemorizándose, el chicken, ya saben, de ese acróstico que tampoco le gusta al 47º presidente de Estados Unidos. Es una decisión importante, quizá la más relevante de las últimas semanas, pero que hay que entender en su justa medida. Hay que recordar que Estados Unidos e Israel lanzaban por sorpresa una serie de bombardeos el 28 de febrero sobre ciudades de Irán, mientras estaban en marcha negociaciones diplomáticas. La respuesta de Irán fue clara: misiles y drones contra Israel y contra las bases estadounidenses en los países sunitas del Golfo Pérsico. Teherán activaba su carta más temida, en paralelo el cierre de facto del estrecho de Hormuz, por el que transita una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo. Una señal clara de que Irán no pensaba encajar los golpes sin más. La estrategia de Irán, obviamente, no pasaba por una confrontación militar, no pasaba por intentar ganar en lo militar, me refiero. Era elevar el coste económico y psicológico del conflicto al adversario y al conjunto de los países de la comunidad internacional en global. La Agencia Internacional de la Energía, de hecho, califica la situación que se ha generado como la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado energético mundial. El Brent había subido un acumulado de en torno al 80% desde el inicio del conflicto. Goldman Sachs habla de que los precios pueden seguir altos hasta 2027. Y eso es un éxito táctico, no hay que ponerle paños calientes, no se puede negar. Irán ha conseguido que una guerra que empezó enfocada en su programa nuclear, que empezó a hablarse de ecuación militar, de qué gobierno tiene qué ejército, cuál es más poderoso, bueno, era bastante obvia la respuesta, pues haya extendido la reflexión a una crisis económica global, con el galón de gasolina disparado en Estados Unidos, con presión interna sobre Trump, que tiene las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. Ha conseguido que los aliados de Europa se distancien, que los asiáticos también, que Trump llegara a llamar cobardes a sus aliados. Ha conseguido hacer visible que se puede destruir un lanzador de misiles, pero no se puede bombardear el precio del crudo. Ahí es difícil actuar por parte de Donald Trump. De hecho, incluso estos 5 días extra han conseguido bajar bastante el precio del crudo, nada más producirse el anuncio, pero luego se ha moderado también la rebaja. Hay una lectura del conflicto que obliga a mirar los hechos desde otro ángulo. Los indicadores del coste de la guerra no son los mismos, sin embargo, que los indicadores del balance estratégico, que esa es otra cuestión distinta. En los primeros días del conflicto, Irán lanzaba cientos de misiles por jornada y eso ha ido bajando, ha ido cambiando la tipología de armamento utilizado en sus ataques. Lo que ha hecho Irán es asumir una degradación de sus capacidades obvia, por una adaptación en la que sustituye misiles balísticos por drones tipo Shahed. Estratégicamente es una señal de debilidad, obviamente, pero también es una señal de cintura. Es capaz de adaptarse perdiendo sus instrumentos principales, guardándolos como última baza, porque si no se quedaría sin nada. Irán pasa de proyectar poder a gestionar su declive y eso tampoco es posible obviarlo. El único frente en el que Teherán tiene margen de maniobra, y lo estamos viendo, es en el de la energía global.
y es en ese punto donde ha tenido que meter ese colchón Trump ante su ultimátum, que en principio vencía en esta madrugada y que ahora es buena muestra de la fragilidad que acontece a la economía y a la energía en cuanto a necesidad global. El presidente de Estados Unidos sabe que la guerra está atascada en Hormuz, quiere forzar una solución rápida, la presión económica es más fuerte que la de los drones, y es que en una economía global interconectada, Washington al final está jugando con fuego. Es un dilema, no obstante, para los analistas entender cómo la vulnerabilidad más profunda del enfoque actual, que es que la campaña militar ha ido por delante de la diplomacia, a pesar de que en las televisiones estadounidenses se hacen eco de que Trump habla de que en las últimas horas ha habido contactos, negociaciones muy provechosas, negociaciones que por otro lado los medios iraníes se han apresurado a desmentir, y que por tanto hay una incoherencia retórica de fondo real, pero también un dilema estructural. Si se ataca por parte de Trump las centrales eléctricas, se asume el riesgo de una espiral energética todavía más destructiva. Pero si no lo hace, ese ultimátum que ahora se ve postergado todavía perderá mayor fuerza, quedará en papel mojado. Es evidente que ya ha quedado en cierta medida así al postergarlo, pero por mucho que diga que ha habido negociaciones, lo que se está demostrando es que hay miedo a qué puede pasar si todo esto escala en lo energético. En cualquier caso, la pregunta queda en el aire. La ventaja estratégica de Washington, que en lo militar y en cuanto al armamento es evidente, ¿se va a imponer sobre la apuesta económica de Teherán? Veremos. Ahora hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El 15 de octubre de 1907 se produjo el pánico bancario, una crisis financiera originada por el colapso en la operación de acaparamiento de acciones de United Cooper. La manipulación provocó un colapso en el precio de la acción, generando pérdidas masivas en Wall Street, con una disminución cercana al 51% en el índice Dow Jones. Aunque la crisis fue de corta duración, tuvo importantes consecuencias para el futuro de los mercados financieros a nivel mundial. En ese momento, el sistema financiero estadounidense no contaba con un banco central que pudiera actuar y garantizar la liquidez. Ante esta situación, figuras como JP Morgan y David Rockefeller actuaron como salvadores del sistema. Aportaron decenas de millones de dólares en préstamos y depósitos a los bancos más afectados. Presionaron a las principales entidades financieras de Nueva York para que prestaran efectivo a la bolsa, evitando así su cierre temporal y un derrumbe mayor del mercado. No obstante, gracias a esta crisis nació lo que hoy conocemos como la Reserva Federal de Estados Unidos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní. El líder republicano ha señalado en su red social Truth Social que los dos países han mantenido en los últimos días en conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de sus hostilidades en Oriente Medio, basándose en el carácter y el tono de ese diálogo profundo, detallado y constructivo que dice Trump que continuará a lo largo de la semana. Apunta que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní. Su orden se mantendrá dependiendo del éxito de las reuniones y discusiones en curso. Irán, por su parte, niega estas conversaciones con Donald Trump. Israel mantiene su ofensiva contra Irán a pesar de la pausa de Trump. El ejército israelí ha iniciado una amplia oleada de ataques contra infraestructuras del régimen de Teherán a pesar del anuncio de 5 días de tregua de Donald Trump. Mientras Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait también han informado de nuevos ataques sobre su territorio cuando se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El presidente del Líbano, entre tanto, ha denunciado el preludio de una invasión terrestre en el sur del país, donde el ejército israelí ha comenzado a volar los puestos sobre el río Litani para aislar esa parte del resto del territorio nacional. En Europa, los socialistas franceses mantienen las alcaldías de París y Marsella y cosechan pocos frutos de pactos con la Francia insumisa. Los partidos analizan hoy la segunda vuelta de las municipales en Francia, que ha deparado que París y Marsella, las dos ciudades más pobladas, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de la Francia insumisa, mientras la derecha alcanza el triunfo en ciudades medianas. Anne Hidalgo, la primera alcaldesa de París, abandona su puesto al frente de la capital francesa tras 12 años. Los combates se intensifican en Ucrania. Lo hacen a medida que Rusia intenta de nuevo avanzar en el este y en otras partes del frente, aunque las fuerzas ucranianas continúan sus contraataques en distintos sectores del campo de batalla. Situación en Ucrania que debatirá este lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Primera asamblea de Patriotas por Europa. El grupo, el tercero de la Eurocámara, celebra este lunes en Budapest su primera asamblea a la que tienen previsto acudir los principales líderes de los partidos ultraeuropeos como la francesa Marine Le Pen, el español Santiago Abascal o el primer ministro checo Andrej Babis. Washington despliega agentes del ICE en los aeropuertos. El Departamento de Seguridad Nacional despliega agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en aeropuertos para apoyar los controles de seguridad y aliviar la carga de la Autoridad de Seguridad en el Transporte, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del gobierno de Donald Trump. Esta medianoche expira la tregua entre Afganistán y Pakistán. Países enfrentados por la insurgencia talibana que Islamabad asegura que ataca contra su territorio y que quiere eliminar. Y la ayuda humanitaria continúa llegando a Cuba a través de una flotilla solidaria. Varias embarcaciones del convoy Nuestra América de Solidaridad con Cuba tienen previsto atracar este lunes en el puerto de La Habana con su carga humanitaria y su mensaje de repulsa al bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla. La base naval de Estados Unidos en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar, por cierto, un papel central en el caso de un ataque contra Cuba, un escenario improbable pero no imposible en medio de la renovada presión de Washington. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. Vuelco de las plazas europeas y del petróleo que cae con fuerza a esta hora, casi un 10%, después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado a través de su red social, Truth Social, que pospone los ataques contra la infraestructura energética iraní durante 5 días tras conversaciones productivas, ha dicho, con la República Islámica. Su orden se mantendrá dependiendo, ha dicho, del éxito de las reuniones y discusiones en curso. Presume ahora Donald Trump de conversaciones cuando hace tan solo 3 días aseguraba que todos los líderes se han ido, el siguiente grupo de líderes se ha ido y el siguiente también se ha ido en su mayoría y nadie quiere ser líder allí. Estamos pasando por un momento difícil, queremos hablar con ellos y no hay nadie con quien hablar y sabes que nos gusta así. Ahora, y tras encontrar a alguien con quien negociar, Donald Trump ha anunciado, como decimos, 5 días de tregua que no salen
de la nada. Justo antes Estados Unidos había dado un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz. De no hacerlo, Trump amenazó con arrasar las centrales iraníes. Irán, por su parte, respondió con contraataques a objetivos de Estados Unidos e Israel en la región. Es decir, esta tregua de 5 días llega justo cuando el conflicto estaba a punto de escalar a un nivel mucho más peligroso. Pero, ¿qué significa realmente esta tregua? No es un alto el fuego, es una ventana diplomática de emergencia para evitar una escalada mayor, un intento de negociar y, sobre todo, una forma de ganar tiempo mientras ambas partes evalúan los riesgos, que son, Pablo Llanone, muchos, ¿no? Así es, incertidumbre vuelve a ser la palabra clave ante la posibilidad de que las amenazas de Washington y Teherán finalmente se cumplan. Si al cabo de estos 5 días los ayatolás cierran definitivamente Hormuz, el Golfo Pérsico entraría en el escenario de una guerra de interdicción, caracterizada por el bloqueo de suministros y el colapso económico. En este sentido, cabe destacar las palabras del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, quien ha dicho que si continúa la escalada, estaríamos ante una crisis mayor que la de 1973 y 1979 juntas. En aquel entonces, en cada una de las dos crisis, el mundo perdió alrededor de 5 millones de barriles de petróleo al día. Entre ambas crisis, un total de 10 millones al día. Después, todos sabemos que hubo grandes problemas económicos relacionados con las decisiones. Ahora perderíamos más que en las dos grandes crisis petroleras juntas. Si esas conversaciones entre Teherán y Washington no llegan a buen puerto y se cumplen finalmente las amenazas, significaría el bloqueo indefinido de más de 20 millones de barriles diarios de petróleo. Antes de que Trump anunciase que Washington estaba teniendo conversaciones productivas con Teherán, Goldman contemplaba una media de $110 el barril en marzo y abril, con un escenario de riesgo de $135 si los flujos seguían deprimidos durante semanas, escenario posible ante ese hipotético cierre definitivo de Hormuz. Por su lado, el corte indefinido del 20% de suministro de gas que atraviesa el enclave estratégico tendría un impacto muy fuerte para Asia, elevando precios y reduciendo la productividad. Los países asiáticos más expuestos serían, por volumen, China, India y Corea del Sur, que según la Agencia Internacional de Energía, concentraron juntos el 52% de todos los flujos de gas natural licuado que cruzaron Hormuz en 2024. Menor sería el impacto para Europa, que, como decía esta mañana el CEO de Gas Natural, Francisco Reynés, ha diversificado sus fuentes desde la invasión rusa de Ucrania. En cuanto a seguridad de suministro, yo traslado un mercado rotundo de tranquilidad. De tranquilidad, primero, porque nos abastecíamos en el pasado, ahora ya no, de fuentes de suministro de gas que venían del medio oeste, ahora nuestras fuentes de suministro no vienen de allí y además en los últimos meses las hemos extendido y ampliado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a nivel de seguridad de suministro, estamos tranquilos. Los efectos del corte de gas se notarían menos aún en Estados Unidos, que tiene una oferta doméstica bastante amplia. De nuevo, la clave está en la duración del conflicto y en si se llevarán a cabo ataques directos contra infraestructuras energéticas. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que la única manera de evitar esa crisis pronosticada es la reapertura de Hormuz, una cuestión seguramente hablada en esas nuevas conversaciones, presuntas conversaciones, entre Teherán y Washington. Hasta ahora hemos visto los efectos de que Irán mine enteramente el Golfo Pérsico, pero ¿qué pasaría si atacase la infraestructura energética vinculada a bases militares en Oriente Medio? Pues bien, además de un aumento de la escalada, los efectos podrían ser civiles, no solo militares. Existe la posibilidad de que dichas infraestructuras estén conectadas a la red eléctrica global de los países, lo que podría tener efectos civiles bastante importantes. Bahrein y Qatar dependen al 100% de la desalinización para su agua, Emiratos en más del 80% y Arabia Saudí alrededor del 50%. En otras palabras, un ataque eléctrico regional puede convertirse en pocas horas en un problema de agua potable, refrigeración industrial, hospitales y estabilidad interna. De momento, esta temida escalada se encuentra contenida, por lo pronto, según ha dicho Trump, 5 días más. 5 días de tregua de Donald Trump ya ha tenido una gran acogida por parte del sector empresarial de nuestro país. Así, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, asegura que el conflicto acabará pronto. Y aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no se abría, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado. Me gustaría creerlo y la noticia de ahora, como tú decías muy bien, es enormemente positiva. Para Brufau, con esta tregua de 5 días, todo el mundo gana.
que esta era una batalla que nunca habría ganadores y perdedores, es distinta. Es decir, esto no es la invasión de Rusia en Ucrania, en donde unos ganan y otros pierden. Aquí todos pueden decir que han ganado y todos van a decir que han ganado, tal como se ve en las noticias. A mí me parece que esta es una muy buena señal, pone una fecha y creo que se va a cumplir. También al conflicto en Oriente Medio ha hecho referencia el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi. Esto va afectando en la medida, si es de corto plazo y el petróleo se mantiene sobre 100, 110 dólares barril, le cuesta a la economía 50, 60 billones diarios más para operar. Si esto vemos el petróleo abajo de 100 dólares en los próximos 2 o 3 meses, esto tendrá un efecto transitorio de inflación que no afectará en el largo plazo. Si esto se posterga y seguimos con hay que ver un escenario donde veas el precio del petróleo arriba más de 6 meses, cambia totalmente el escenario, donde sí generaría un poco de inflación. Y yo creo que los bancos centrales lo que están haciendo es esperar un poco a que esto tenga mucho más claridad. Declaraciones de Grisi y de Brufau en un foro organizado por Expansión y tras conocerse esos 5 días de tregua anunciados por Donald Trump. Sin embargo, la agencia de noticias iraní Farsa, próxima a la Guardia Revolucionaria, ha asegurado que no existen comunicaciones directas ni indirectas con Estados Unidos, a pesar de esta reciente declaración del presidente estadounidense sobre conversaciones productivas con Teherán. Farsa también señala que Trump ha reculado en su intención de atacar las centrales eléctricas iraníes después de que Israel advirtiera de que respondería atacando instalaciones de energía en todo Oriente Próximo. Esta tregua de 5 días anunciada por Donald Trump y además a varios gobiernos occidentales y también asiáticos preparando planes de contingencia y de ayuda a la población para sobrellevar los precios de los combustibles. El último país en anunciar medidas temporales ha sido China, que regulará los precios del combustible para amortiguar el impacto de la escalada del petróleo en los mercados internacionales. Es la primera intervención de este tipo desde la introducción del actual mecanismo de fijación de precios en 2013. En los últimos años los precios de los combustibles refinados se han ajustado conforme a ese sistema, lo que convierte esta decisión en una excepción ante la volatilidad provocada por la guerra en Oriente Medio. China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido respetar la soberanía de los países del Golfo ante una escalada que ha empezado a trasladarse a su mercado interno con subidas recientes en los precios de los combustibles, y eso que Irán estaría permitiendo que los petroleros pasen por Hormuz si los envíos se comercializan en yuanes chinos. Gemma González. Lejos del ruido de las bombas hay un movimiento silencioso que tiene que ver con el petróleo, con el dinero y con quién manda realmente la economía global. En las últimas semanas, Irán ha dejado entrever una idea que, de materializarse, podría cambiar las reglas del juego: vender parte de su petróleo en yuanes, la moneda de China, en lugar de hacerlo en dólares. No es un cambio total, ni inmediato ni sencillo, pero sí significativo, porque desde hace décadas el comercio mundial del petróleo gira en torno al dólar, un sistema que ha dado a Estados Unidos una enorme influencia económica y política. Ahora Teherán busca alternativas, por un lado para esquivar las sanciones internacionales que limitan su acceso al sistema financiero dominado por Washington, por otro para reforzar su relación con Pekín, hoy uno de sus principales compradores de crudo. Y en ese tablero aparece una pieza clave: el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta y por donde pasa una parte crucial del petróleo mundial. ¿Y si Irán estuviese condicionado el comercio que atraviesa ese paso al uso del yuan? Por el momento hay rumores no confirmados de que Japón estaría comprando petróleo iraní en yuanes, pero de momento es solo eso, un rumor. Lo que sí está ocurriendo es un desplazamiento lento pero constante hacia un mundo donde el dólar ya no es la única opción. Un cambio que no se mide en días, sino en años, y que, si sigue avanzando, podría afectar a todo, desde los equilibrios de poder entre grandes potencias hasta el precio que pagamos por llenar el depósito. Y Cuba atraviesa lo que expertos y organismos internacionales califican como su crisis más severa en décadas, superando incluso el impacto del periodo especial de los años 90. La situación se caracteriza por un colapso energético, escasez crítica de bienes básicos y una creciente tensión política. En medio de esta crisis ha llegado a la isla el ex vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Su objetivo declarado es la entrega de 20 toneladas de ayuda humanitaria, aunque al llegar ha asegurado que el impacto de la crisis energética no ha sido tan duro como dicen algunos. Pablo.
Iglesias llegó a la isla este fin de semana, momentos previos a que aterrizasen aviones comerciales que cargan con ayuda humanitaria y delegados internacionales. Ha sido desde un resort de 200 euros la noche y al que presuntamente no le afectan los apagones, desde donde Iglesias ha informado de que también se encuentra de camino una flotilla marítima con toneladas de ayuda, similar a la que trató de llegar a Gaza el pasado año. El objetivo, de hecho, es parecido al de entonces, alzar la voz y denunciar, en este caso, el embargo de Estados Unidos al petróleo venezolano. Iglesias, de momento, ha defendido las actuaciones del Partido Comunista. Tras reunirse con ellos, ha asegurado que la crisis no es tan grave como se percibe desde fuera y que el gobierno está tomando medidas urgentes para confrontarla. Nada más llegar, tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo pues la aceleración en la transición energética que se está produciendo en Cuba. Con los equipos fotovoltaicos ya funcionan muchas motocicletas eléctricas, digamos que demuestran una enorme capacidad de resiliencia. Muy interesante todo lo que nos contaron. Con transición energética, el exvicepresidente podría referirse quizá a esos minibuses eléctricos nuevos que han permitido solo a pocos desplazarse a lo largo de la isla. Este tipo de transporte aún, eso sí, no está disponible ni para la ciudadanía cubana ni para servicios urbanos esenciales. La falta de combustible ha obligado a su racionalización. De hecho, se dirige principalmente a la producción de medicamentos básicos y al funcionamiento de hospitales, dejando poco a la recolección de basura y afectando con ello a la salubridad de las calles. Para afrontar la situación, el Gobierno ha planteado la reubicación de trabajadores sobrantes de las paralizadas industrias hacia sectores prioritarios como pueden ser la agricultura y la recogida precisamente de desechos. La situación en la isla, que ya era precaria antes del embargo al petróleo venezolano, ha ido a peor, generando constantes apagones que en algunas regiones limitan el suministro eléctrico a solo unas horas al día. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia con P, Diputación de Palencia. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. 20 años analizando. 20 años informando. 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones.
Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Dos y media de la tarde abre Wall Street. Las acciones y los bonos rebotan con las señales de desescalada bélica en Oriente Medio después de que Donald Trump diera a Irán una tregua de 5 días posponiendo los ataques contra las infraestructuras energéticas iraníes tras lo que ha descrito como conversaciones muy buenas y productivas para poner fin a la guerra. Suben los 3 principales índices de Wall Street y caen los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años, mientras el dólar retrocede y el petróleo se desploma en torno a un 8%, aliviando los temores inflacionistas. Sin embargo, acaba de hablar Austan Goolsbee, el presidente de la Fed de Chicago, ha dicho en la CNBC que no descarta un endurecimiento de la política monetaria por el impacto de los precios del petróleo. El S&P 500 abre con una subida del 1,42% hasta 6.599 puntos. El Nasdaq 100 avanza ya 1,5 puntos porcentual hasta 24.248 puntos, mientras que el Dow Jones Industriales suma un 1,75% hasta 46.406 puntos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que la guerra en Irán no es solo una crisis geopolítica, que tiene una dimensión geoeconómica que supone un shock económico cuyos efectos se sienten en distintos ámbitos, precio de la energía, mercados financieros, cadenas de suministro, y sabemos que España, como importadora neta de energía, dependiente de turismo, con ciertas rigideces estructurales, es uno de los países más expuestos a lo que suceda en todo este contexto global. Y también hemos visto cómo el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha publicado un informe que analiza distintos escenarios posibles para esa crisis que vamos a detallar y desgranar con la ayuda del director de ese Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que es José María Rotellar. José María, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas. El informe maneja 3 escenarios: guerra corta, guerra larga, crisis total. ¿En cuál de ellos estamos y hacia cuál nos movemos? Bueno, todavía por tiempo, por periodo, estamos en el primer escenario, ¿no? Una guerra que sería corta todavía si terminase este mes, que los días que quedan este mes, o digamos a principios de abril, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está habiendo tensiones en los precios, pero bueno, con una inflación que no superase el 4%, con el barril de crudo, si se estabilizase alrededor de los $100, 110, bueno, pues tendremos un recorte en la actividad económica, en el Producto Interior Bruto, en este caso de España, pero bueno, sería pequeño, sería alrededor de unas 2 décimas y con un impacto en el empleo más o menos similar, ¿no? En el crecimiento de ocupados. Bien, el problema es que, claro, se puede enquistar, ¿no? La guerra, la resolución de la guerra, o ver cómo termina, y cuanto más de tiempo dure, sobre todo si no se encuentra una solución para el estrecho de Hormuz y se estrangula el suministro a través de dicho estrecho, desde luego los efectos pueden ser mucho más negativos, como reflejan los otros 2 escenarios. De hecho, el escenario más severo del informe contempla una caída del PIB de casi 2 puntos, una entrada en recesión. ¿Cuánto tiempo tendría que prolongarse, José María, el conflicto para que ese escenario dejara de ser hipotético, fuera probable?
Bueno, no es que contemple una caída del PIB en 2 puntos, no es que contemple que la economía va a caer un 2%, sino que crecería 2 puntos menos de la previsión del escenario base a partir del cuadro macroeconómico, ¿no? En lugar de un 2,2, pues crecería un 0,59, con el empleo también prácticamente plano, ¿no? No crecería, digamos, la economía prácticamente, y entraría técnicamente en el tercer trimestre de este año en recesión, porque tendría un crecimiento intertrimestral negativo durante el segundo y el tercer trimestre, ¿no? Y técnicamente de esa manera entraría en recesión. Bueno, pues en el informe lo explicamos, ¿no? Con una inflación que de manera persistente se fuese por encima del 5% y un barril de crudo que tocase los $150 y estuviese de manera persistente entre los 120, 130 y 150 dólares, tendríamos un impacto muy importante. Sería una guerra que se alargase y que además la solución de la misma se tornase complicada, ¿no? En cuanto a las posibles salidas que podría haber a la misma, y pues una destrucción importante de todas las plantas gasísticas y petroleras de la zona, porque el petróleo de Irán no impacta tanto a Occidente por las sanciones que tiene, pero sí la producción del resto de la región y el transporte de dicho petróleo, aparte de otras mercancías. Todo ello podría provocar un encarecimiento muy importante, una merma en la oferta energética, y eso desde luego impactaría muy negativamente y nos podría introducir en ese tercer escenario que esperamos que no se llegue a él. El informe propone medidas como deflactar el IRPF, rebajar el IVA en productos esenciales. En una economía como la nuestra, que no tiene presupuestos generales aprobados desde hace tiempo, ¿tiene el Gobierno margen real para aplicar las medidas y sobre todo las que se han presentado? ¿Qué te parecen? Bueno, es que en primer lugar el Gobierno lo que tiene es la obligación de presentar cada año unos presupuestos generales del Estado, y luego la Cámara los aprobará o no los aprobará, y si no los aprueba y se devuelven al Gobierno, lo que no se enseñaba ni se enseña en la primera asignatura de Economía del Sector Público es que cuando se devuelven unos presupuestos al Gobierno, o bien dimite o bien convoca elecciones al respecto, ¿no? Debería aprobarlos, pero si no, para aprobar esas bajadas puede recurrir al decreto, ¿no? Aprobar el decreto, que por cierto es una fórmula que para otros menesteres y sin tanta justificación ha utilizado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? De manera urgente España tiene un esfuerzo fiscal tremendo y hay que bajar esa asfixia tributaria que sufre la economía española, con una subida de impuestos masiva que ha habido y un estrangulamiento a familias y empresas muy importante. Por supuesto que hay que bajar las medidas entre las medidas que ha aplicado, por supuesto que hay que bajar el IVA, por supuesto que hay que bajar los impuestos especiales a los hidrocarburos y a la energía, que por cierto no es que sea una doble imposición, es que es una reimposición, porque el impuesto especial se calcula sobre la base y el IVA no se calcula sobre la base, sino se calcula sobre la base ampliada con el impuesto especial, con lo cual realmente se está ampliando la base y después se le está cobrando otro impuesto. Y una reimposición al respecto. Hay que por supuesto que deflactar la tarifa del IRPF, había que haberla deflactado ya, de hecho debería ser una cosa que se hiciese de suyo con la inflación cada año, porque si se incrementa por la depreciación del dinero en el tiempo, por la pérdida de valor del dinero en el tiempo, no tiene Hacienda por qué ingresar esa cantidad mayor si no hay un aumento de la renta real que se está declarando, simplemente porque sea la renta nominal. ¿Y qué tiene que hacer más? Tiene que hacer una serie... Los impuestos, por supuesto, en el cortísimo plazo, inmediatamente, la rebaja de impuestos, pero luego, aparte, España tiene que dejar de ser tan dependiente energéticamente hablando, hay que intentar ser más independiente energéticamente hablando, y podemos hacerlo porque se puede apostar por la energía nuclear. No solo no hay que cerrar las centrales que hay, sino que hay que abrir otras, o por lo menos mini reactores nucleares. Es obvio que no se consigue de la noche a la mañana, pero cuanto antes se empieza, antes se podrá llegar a esa menor dependencia energética. Hay que apostar por el gas, al que se le está persiguiendo de manera absurda, y hay que levantar la prohibición de la extracción de gas mediante la técnica de fracturación hidráulica, mediante el fracking, porque por cierto el gas que le compramos a Estados Unidos, que viene en metanero, se extrae mayoritariamente mediante esa técnica que aquí se prohíbe, y que las minas de carbón de Asturias y de León,
cuyo carbón siempre ha sido muy malo y no era eficiente y que solo sobrevivió realmente por los aranceles proteccionistas que se imponían entonces para proteger la producción nacional, bueno, pues sin embargo sí que albergan reservas importantes de gas que podríamos utilizar. No quiere decir eso que haya que eliminar las renovables, ¿no? Lo que hay que hacer es incluir todas las otras energías dentro del mix energético, porque cuando no se incluyen nos encontramos con el episodio de hace un año tercermundista en el que se produjo un apagón total el pasado 28 de abril por intentar confiar demasiado en las renovables. Y después eso tiene que ser el inicio de una serie de reformas muy profundas en la economía española. Por supuesto que hay que elaborar un presupuesto y hay que hacerlo como un presupuesto base cero, donde se cuestionen todos los gastos para precisamente preservar los esenciales y eliminar todos los innecesarios, porque ha aumentado el gasto. Simplemente el techo de gasto no financiero desde el año 18, desde que gobierna el actual gobierno, ha aumentado en más de 90.000 millones de euros. Solo el techo de gasto no financiero de los presupuestos generales del Estado y el gasto global de todas las administraciones públicas ha aumentado muchísimo y es insostenible, con una deuda de más de 1,7 billones con B de Barcelona de euros, que sigue por encima del 100% del PIB, y que si se ha rebajado sobre el PIB es porque la inflación ha hecho que el PIB nominal crezca más, no ni por verdadero crecimiento potente de la economía ni por reducción de la deuda, porque mientras haya déficit la deuda sigue aumentando en valores absolutos y por eso sobrepasa los 1,7 billones, y hay que aplicar el resto de reformas también, volver a dar confianza a que haya seguridad jurídica de nuevo para atraer inversiones. Ya vemos que la inversión extranjera también se está recibiendo 10.000 millones menos que en el segundo trimestre del año 18, cuando llega el actual gobierno al Banco Azul. Bueno, pues hay que retomar una serie de medidas, profundizar en ellas para agilizar también el mercado de trabajo, para hacer la economía más ágil y para que sea, por tanto, una economía productiva de nuevo y no una economía sostenida artificialmente como sucede actualmente, que es sostenida artificialmente por el gasto público, por la acumulación de población, pero con el agravante de que realmente por el absurdo igualitarismo salarial, con las subidas sin llegar a la productividad del salario mínimo, por ejemplo, en más de un 60% desde el año 19, lo que está sucediendo es que las empresas están asumiendo ese coste, rebajándolo de posibles incrementos de otras personas con mayor capacitación profesional cuyo valor añadido amerita un salario mayor. Como no se les puede pagar por eso, están empezando a irse, de manera que estamos perdiendo profesionales muy cualificados de alto valor añadido de ramas de actividad económica de mucha generación de actividad por mano de obra poco cualificada, y por tanto el cambio de la economía española hacia ramas de actividad de poco valor añadido. Eso es un empobrecimiento de la población, y ligado a la política de economía subsidiada que traza la política económica del actual gobierno, está virando la economía española de una economía productiva a una economía subsidiada, y eso es insostenible en el tiempo si se quiere crecer y mejorar la prosperidad de toda la economía nacional. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Parece que Europa se despierta voluntariamente u obligada, es lo mismo, pero guerras como la que hay en Irán, el conflicto en Ucrania, la presión de Donald Trump sobre los aliados de la OTAN, las amenazas híbridas que hacen que seguridad y defensa estén en el centro de la agenda política y social, nos hacen ver todo lo relativo a la defensa de otra forma. España, sin embargo, llega a este momento con unas Fuerzas Armadas que, según muchos expertos militares, necesitan algo más que un aumento de presupuesto, una transformación, quizá también cuestiones doctrinales, de tecnología, de capacidades. Nos preguntamos si están nuestros ejércitos preparados para el mundo que viene. Para responder a preguntas como esa, o como qué significa realmente modernizar Fuerzas Armadas en este momento, vamos a tener durante los próximos minutos como invitado a quien lideró operativamente los ejércitos de nuestro país durante 6 años, gestionó participación española en misiones bajo mandato de la ONU, la Unión Europea y la OTAN,
y conoce, por tanto, mejor que nadie, la realidad de nuestro ejército. El almirante general retirado y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez. Fernando, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos, un placer. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por contar conmigo y aquí estoy a vuestra disposición. Fernando, te he leído, me pareció extremadamente interesante, escribir que la adaptación de las Fuerzas Armadas españolas, aún en marcha, es insuficiente, que requiere más intensidad. ¿Cuál es el diagnóstico concreto? ¿En qué fallamos y por qué llevamos tiempo sin conseguir mejorar, sin corregirlo? Bueno, lo primero a mí me gustaría decir de que la razón de esta necesaria adaptación de las Fuerzas Armadas es que la seguridad es un bien común. El gobierno tiene que dar seguridad a sus ciudadanos y si no lo hace, pues no está cumpliendo su cometido. Y para ello hace falta una estrategia. Hace falta saber a dónde se quiere ir y no solo es cuestión de presupuestos, sino es solo hay que definir también qué es lo que queremos hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Y esta falta de estrategia también limita mucho la situación. Por otro lado, la seguridad en España en los últimos años pues está bajando en general. Como todos sabemos, la seguridad es algo que solo se siente su importancia cuando falta, como el aire, ¿no? Y entonces la seguridad en la acción exterior estamos teniendo problemas en nuestra diplomacia, con acciones realmente antidiplomáticas. En la seguridad interna, la corrupción, el crimen organizado, el control de inmigración está fallando y tenemos problemas. También la inteligencia está un poco desintegrada y la defensa, que es el elemento también importante, pues ha perdido nivel porque no han mejorado las capacidades al ritmo que aumentan las amenazas. Hemos visto en tu magnífico programa, en este pulso geopolítico, cómo está el mundo y esta situación provoca que los estados, las naciones, tengamos que ponernos al día, tanto individualmente como nación, como dentro de las alianzas. Para ello hace falta el estar siempre listos, estar listos para el combate. Claro. Y este es un punto fundamental en todo este proceso de renovación. Defiendes precisamente que una prioridad relevante, no sé si la mayor, es tener todas las unidades listas para actuar en cualquier momento y eso no lo tenemos ahora mismo. ¿Cuánto tiempo haría falta? ¿Cuánto dinero haría falta? Pero sobre todo, ¿cuánto tiempo? Porque al final lo importante es que no nos pillen a contrapié para alcanzar ese nivel de alistamiento real. El problema es que llevamos ya mucho tiempo sin tomar medidas profundas y urgentes sobre este tema. El alistamiento de las unidades al 100% de las unidades que están listas para realizar las misiones es algo que hay que ponerse en marcha ya. Hace falta certificar a las unidades mediante las evaluaciones para el combate y hace falta invertir prioritariamente en esto, en tener las unidades hoy listas para el combate, porque en cualquier momento nos surge un cisne negro y tenemos un problema al que no podemos hacer frente. ¿Cuánto tiempo? Pues hay que empezar a hacer año a año. Yo creo que haría falta por lo menos un periodo de 3 o 4 años para conseguir unos niveles de alistamiento aceptables. Donald Trump exige el 5% del PIB en defensa. Esa cifra a ti, en concreto, no te parece exagerada, pero yo te pregunto, ¿cómo se explica a la opinión pública española que se tenga que invertir 130.000 millones de euros en defensa, que es fundamental, porque sobre todo se nota, como tú bien dices, cuando hace falta, pero cuando hay listas de espera sanitarias, colegios que necesitan reparaciones, y hablamos de no invertir 20.000 millones, sino 130.000, que es casi multiplicarlo por 7? Bueno, estas inversiones, el 3,5% es el que va a defensa y un 1,5% iría a cuestiones duales. Pero la idea fundamental, la idea básica, es la que decía al principio. O sea, sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay libertad, no hay justicia, no hay
la sanidad, la enseñanza, los niveles de vida se vienen abajo. O sea, es prioritario invertir. Para conseguir tener unas Fuerzas Armadas listas para el combate, pues estamos hablando de tener que invertir durante un periodo de 4 años unos 80.000 millones al año, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos en cifras de ese orden que estabas comentando antes. Y luego, aparte, hay que trabajar en las fuerzas del futuro. Las fuerzas del futuro no solamente es hacer un poco de maquillaje financiero para cumplir ciertos requisitos dentro de las alianzas, sino que hay que invertir realmente, pasar de una ingeniería de diseño a una ingeniería de producción. O sea, somos un país que en las fechas en que estamos todavía no tenemos realmente bien constituidos batallones de vehículos de control remoto. Tenemos que desarrollar todas las capacidades para realizar las operaciones multidominio, capacidades satelitales, capacidades de integrar la inteligencia artificial en el combate. Hemos visto cómo en las últimas operaciones la inteligencia artificial está totalmente integrada. Tener armas estratégicas capaces de actuar de una forma inteligente, de una forma localizada. Quiero decir de que el proceso es serio, es importante, es profundo y hace falta sincronizar. Además, no solamente es cuestión de inversión, sino sincronizar la cuestión de material, la cuestión de adiestramiento, los recursos humanos, la doctrina, cómo vamos a utilizarlo, y la innovación, el I+D, claro. Y además la infraestructura para organizar todo esto. O sea, es necesario crear dentro del seno del Ministerio de Defensa un organismo de dirección que gestione todo esto y cumpla en realidades lo que ya el jefe de Estado Mayor de la Defensa hace. El jefe de Estado Mayor de la Defensa define qué prioridades, qué objetivos son necesarios alcanzar para tener una defensa coherente y una defensa suficiente, capaz de prevenir, disuadir y actuar, pero hace falta gestionar esto de una forma sincronizada, sincronizando, como decía antes, recursos materiales, recursos humanos, I+D, integrando a la empresa, integrando a la universidad a través del I+D en todo este proceso y dándole la prioridad que se merece. Hemos tenido la circunstancia, lamentable por los sitios donde se desarrolla la guerra, pero supongo que muy útil para los militares, de tener guerras en marcha, por ejemplo la de Ucrania o ahora la de Irán. Y no sé si hemos podido aprender, pues, de, por ejemplo, la integración de las empresas de defensa en las operaciones militares. No sé si nos están dejando lecciones concretas a los expertos como tú, estas guerras que hay en marcha y que se está viendo que son distintas a las tradicionales y que permiten otra forma de abordarla, ¿no? Y sobre todo de integrar ese expertise. Sí, totalmente. Se está viendo que la guerra, si la naturaleza de la guerra profunda, que es un enfrentamiento entre voluntades, continúa siendo constante, pero la forma de desarrollar la guerra, el empleo de la fuerza, está cambiando tremendamente. Yo voy a tocar unos pocos aspectos, pero es importante primero el tema de los vehículos de control remoto y la munición inteligente. Es fundamental y el tenerlos no solo con una especie de ingeniería de diseño, sino una ingeniería de producción. O sea, hay que tenerlos en masa, hay que tener mucha cantidad, porque se utilizan en masa. Luego todo esto hay que integrarlo en un sistema en una campana de comunicaciones, de mando y control, para poder manejar todo esto. Y todo esto se maneja al fin y al cabo después con inteligencia artificial, que tiene que estar integrada en la operación. En las últimas operaciones que hemos visto, Venezuela, Oriente Medio, Ucrania, la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental para conseguir sincronizar, para conseguir compatibilizar, para conseguir que los datos, los blancos, se compartan y sean comunes. Y luego hay que tener la capacidad de actuar en esta red de combate con los medios necesarios. Y todo esto nos obliga a pensar en que el personal, el recurso humano, es distinto. El soldado, el combatiente, el marinero, el
el combatiente tiene que tener unas características distintas a las que ha tenido hasta ahora. Todo esto obliga a adiestramiento, obliga a formación, pero también, aparte del combatiente, las infraestructuras y la forma de combatir nos obliga a actuar de forma integrados en red, pero de forma distribuidos geográficamente, con unidades de formas diferentes, con lo cual la estructura de mando y la estructura de fuerza de unas Fuerzas Armadas está cambiando y tiene que cambiar. Todo esto se mantiene teóricamente, hay una retórica sobre ello, pero desde mi punto de vista falta un facta non verba, faltan hechos y sobran palabras sobre todo lo que tenemos que hacer. El programa Mirabeau tiene que cambiar, ¿no? El programa, claro, tiene que cambiar porque los objetivos cambian, entonces hay que ir ajustando todos los elementos de material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, innovación a estas nuevas líneas de acción y manteniendo siempre la idea de que lo importante es conseguir la eficacia en el combate. Y la eficacia en el combate es lo que debe ser el driver, lo que debe ser la polar que dirija el movimiento de todas estas actividades. Es fundamental. Me quedo con datos como, por ejemplo, me parece que en tres sacado de tus palabras esa necesidad de tener toda la cadena de valor de armas autónomas, por ejemplo, para ser capaces de producirlas en masa, porque si dependemos de suministradores externos no vamos a conseguir nada. Pero si tuvieras que resumir en una sola medida la más urgente, la más imprescindible ahora mismo para que España mejore su seguridad nacional, ¿cuál sería? Ahora mismo lo que habría que hacer era conseguir que las unidades operativas, empezando por las que se desplieguen y continuando con el resto, estuvieran en lo que llamamos listas para el combate. Listas para el combate significa que tienen que estar de material al 100%, munición al 100%, sostenidas completamente y con el personal en calidad y cantidad necesario también al 100%. Fernando, el eje sur, Marruecos, el Sahel, la Argelia, ¿es el foco más inmediato de amenaza para España? Hoy en día, si revisamos las estrategias que están haciendo todos los países, hay una serie de denominadores comunes. El primer denominador de estas estrategias es que lo más importante es el territorio nacional, entendido también de forma extensa, seguridad energética, seguridad sanitaria, seguridad comercial, pero el territorio, o sea, tenemos que ser un poco egoístas desde el punto de vista de la seguridad. Ese es el primer punto común en casi todas las estrategias. El segundo punto es que hay que darle importancia primordial e intentar disuadir a nuestro principal eje de amenaza. Y nuestro principal eje de amenaza es el sur. Y entonces tenemos que tener una estrategia clara y tenemos que enfocar la prioridad de la preparación de las Fuerzas Armadas hacia ese eje sur. Eso es fundamental. La segunda es que hay que aumentar el presupuesto y la tercera es que hay que integrar a lo que comentábamos antes, a la industria y a la investigación y desarrollo para conseguir cierta autonomía estratégica, nosotros dentro nacional y dentro de Europa y de la Alianza Atlántica. Pero la prioridad es el eje sur. Yo creo que la estrategia nacional española tiene que enfocarse al sur. Nosotros tenemos que tener perfectamente controlado y perfectamente supervisado el eje sur y esto además es lo que en nuestras alianzas, en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, podemos ofrecer con mayor garantía y con mayor eficiencia a nuestros aliados. Ese control y esa prioridad para la prevención, la disuasión y la acción en el eje sur. Pues con ese diagnóstico tan claro nos vamos a quedar. Fernando García Sánchez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, muchísimas gracias por tu testimonio y por compartir con nosotros tu saber hacer y toda tu experiencia. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias a todos vosotros. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre
qué nos depara el conflicto en Irán, después de las últimas novedades que nos ha dejado Donald Trump. Hemos contado todas las noticias, tanto de forma breve como más extensa, y hemos hablado de economía y sus efectos en ese ámbito de la guerra y de lo que necesita el ejército español para adaptarse. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más Pulso Geopolítico. Hasta mañana. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.